se calculaba que hacia el año 2020, o sea, desde finales o principios de este siglo, se veía como un tema en ascenso y se calculaba que iba a ser de los principales, quizás el principal problema de salud mental a nivel mundial. Y pues resulta que no solamente lo ha sido, sino que se ha agravado también por la experiencia tan dramática que tuvimos de la pandemia. Entonces, creo que es muy loable que se aborden estos temas y también te agradezco que tú integres y que me permitas integrar esta vertiente de ligarlo con lo que significa o con lo que implica la experiencia del trauma. Porque eso nos da mejores herramientas para entender esos estados depresivos que perturban la calidad de vida, que afectan la salud integral, no solamente mental, sino integral, y que están siendo muy, muy, muy frecuentes, muy prevalentes, pero por muchos factores que creo que vale la pena, que es ahí donde vale la pena abordarlos. ¿Qué es el trauma? ¿No? La palabra traumas ahí viene de herida y es una herida que efectivamente se genera, digamos, a nivel psíquico por haber confrontado situaciones adversas, altamente estresantes a lo largo de la vida y de manera muy particular en la infancia, en la etapa del neurodesarrollo, en la etapa de crecimiento, sin haber tenido ni las capacidades de afrontamiento, pero un aspecto muy importante, Saya, entender es que no es tanto lo que pasó, sino cómo se pasó y cuando esas experiencias se silencian, no se tiene un acompañamiento, no se tiene una respuesta de apoyo y se quedan en el sistema nervioso, se quedan en la memoria, se quedan en la experiencia vital, ahí es donde se establecen esas memorias traumáticas como circuitos cerebrales alterados que van a afectar nuestra calidad de vida, nuestra perspectiva del entorno, nuestra capacidad de respuesta a situaciones adversas que van a afectar, van a atravesar muchos aspectos de la vida, del desarrollo, del crecimiento. Entre ellos, pues precisamente puede generar un estado de apatía, de apagamiento, como de no tener esa capacidad de afrontamiento, sentir que el mundo es un estado, un entorno adverso, difícil de afrontar, difícil, resulta generar, construir un sentido de identidad, un sentido de propósito, que es algo fundamental para nosotros como seres humanos para tener una buena calidad de vida y de salud en todos los sentidos y particularmente pues a nivel psíquico y mental, Sayen. Pero cuando está siendo un tema persistente que ya te llega a generar complicaciones para tu funcionalidad, ya estamos hablando de cuestiones bueno, patológicas, no me gusta patologizar todo, pero diría situaciones en donde no estás teniendo esa capacidad de afrontamiento y ahí es donde entra esta parte, Sai, de que muy probablemente has vivido experiencias que te limitan esa capacidad de respuesta ahora en tu vida adulta, ¿me explico? O sea, no es que sea una simple, pero se asume que si tú tuviste una capacidad de afrontamiento en situaciones adversas, pudiste haber desarrollado una capacidad de respuesta resiliente, ¿no? Poco a poco, por supuesto, no se trata de trivializar estas cuestiones, ¿no? Pero sí es notable a muchas personas que a partir de determinados eventos como que se pierde ese sentido de vida y ahí es donde hay que ir más a fondo, ¿no? No qué está pasando ahorita, ya te estoy viendo que estás decaída y te estás como en un estado de apatía, de malestar, en un estado donde estás expresando síntomas depresivos. Pero la pregunta es, ¿qué te ha pasado que estás llegando a esta situación en estas circunstancias? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de tu vida que te está limitando tu capacidad de respuesta y te está generando un estado de decaimiento del que el que no estás pudiendo salir, ¿no? Porque creo que vivimos, es notable que vivimos en un contexto en donde pareciera que todo nos exige estar contentos, ¿no? Que tienes que estar contento, tienes que estar siempre feliz, tienes que estar siempre con tu mejor
cara, y la verdad es que ni como personas, ni nuestro cerebro, ni nuestra condición humana está hecha para ese permanente estado de euforia, de gusto, de alegría. La vida es altas y bajas. A mí me gusta eh, plantearlo como una analogía del mar, ¿no? En el mar ves momentos de una gran tranquilidad, de un ritmo muy hermoso de las olas, pero hay veces que se vienen unos tormentones y hay veces en que te dan unas revolcadas las olas y así es la vida, ¿no? Así es la vida. La vida te da de todos los momentos y saberlos apreciar, saber responder, volviendo a la analogía del mar, saber surfear esas olas y poder levantarte después de una buena revolcada, pues es parte, ¿no? De este desarrollo. Cuando estás debilitado desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista mental, afectivo, para afrontar eso, genera, la tendencia es a decirte, no, pues está deprimida, pero ¿qué ha pasado que te ha debilitado, que te ha llevado a esta situación, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. De verdad que estemos iniciando el año con todo, que de verdad los propósitos los estemos haciendo, que no nos lleven 15 días y ya los queramos cancelar, sino que de verdad sea por mucho tiempo y que de verdad al final de año los hayamos concluido o que estemos a la mitad o que de verdad estemos bien con ello. Y de verdad fíjense que el día de hoy estoy muy emocionada porque este tema desde hace ya tiempo quería platicarlo y la verdad quería platicar con la maestra que hoy nos acompaña, bueno, doctora maestra Alicia Ortiz. Ella es especialista en mindfulness, psicoterapeuta y también habla mucho sobre este tema del trauma. Y de verdad que agradezco que nos esté acompañando el día de hoy. Y de verdad me gustaría que platicáramos sobre qué hay detrás de la depresión, pero también la parte del trauma, cómo nos afecta, cuál es la correlación de una u otra, y bueno, todo este tema que de verdad me apasiona muchísimo porque de verdad a veces no nos damos cuenta y justo con personas que lo saben y que nos enseñan como la maestra es como lo podemos entender. Maestra, de verdad un gusto que esté por acá con nosotros platicándonos de temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Ay, pues precisamente estamos haciendo este encuentro en el día en que se celebra el Día Mundial contra la Depresión, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues comentar que que la intención de estas fechas precisamente es generar una sensibilidad, visibilizar temas que están resultando ser problemas graves de salud pública, problemáticas relevantes. Y comentarte, Sai, que yo recuerdo haberme documentado, se calculaba que hacia el año 2020, o sea, desde finales o principios de este siglo, se veía como un tema en ascenso y se calculaba que iba a ser de los principales, quizás el principal problema de salud mental a nivel mundial. Y pues resulta que no solamente lo ha sido, sino que se ha agravado también por la experiencia tan dramática que tuvimos de la pandemia. Entonces, creo que es muy loable que se aborden estos temas y también te agradezco que tú integres y que me permitas integrar esta vertiente de ligarlo con lo que significa o con lo que implica la, la experiencia del trauma. ¿Por qué? Porque eso nos da mejores herramientas para entender esos estados depresivos que perturban la calidad de vida, que afectan la salud integral, no solamente mental, sino integral, y que están siendo muy, muy, muy frecuentes, muy prevalentes, pero por muchos factores que creo que vale la pena, que es ahí donde vale la pena abordarlos, es ahí. Empezaría, si me permites, bueno, haciendo una caracterización muy general de muy básica de lo que es la depresión y es estos estados caracterizados por una tristeza que tiende a ser persistente, que se prolonga más allá de lo que pueda considerarse un episodio normal por algún aspecto adverso que se haya vivido, sino que se está prolongando, que se está volviendo de una manera crónica,
que donde la persona expresa una pérdida de interés en los temas que generalmente en las actividades, en los espacios, en las interacciones que le interesaban, que le llenaban de interés, de gusto. Hay alteraciones de otra naturaleza, como por ejemplo alteraciones en la calidad de sueño, en el apetito, en general en la disponibilidad para la socialización. También vale la pena comentar, Sai, que hay distintos tipos de depresión y también se ha considerado que lo contrario, estar también muy activos y también mucho, demasiado conectados con algo, pero puede ser también una forma de depresión que le llaman activa y que también está siendo una forma de evadir aspectos que generan este sentido de pérdida de interés en algo, ¿no? Como es más, son paradójicamente, son distintas las sintomatologías, pero implican también una forma de abordar una especie de pérdida de sentido, como mecanizarte, como automatizarte en algo y repetir, repetir, o estar muy absorto en algo que te desconecta de algo que genera un estado de malestar y de tristeza persistente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Yo quisiera compartirle a tus seguidores en redes, hay esta perspectiva del vínculo que hay con el tema del trauma, partiendo también de definir qué es el trauma, ¿no? La palabra trauma, ahí viene de herida, y es una herida que efectivamente se genera, digamos, a nivel psíquico por haber confrontado situaciones adversas, altamente estresantes a lo largo de la vida y de manera muy particular en la infancia, en la etapa del neurodesarrollo, en la etapa de crecimiento, sin haber tenido ni las capacidades de afrontamiento, pero un aspecto muy importante, Saya, entender es que no es tanto lo que pasó, sino cómo se pasó, y cuando esas experiencias se silencian, no se tiene un acompañamiento, no se tiene una respuesta de apoyo, y se quedan en el sistema nervioso, se quedan en la memoria, se quedan en la experiencia vital, ahí es donde se establecen esas memorias traumáticas como circuitos cerebrales alterados que van a afectar nuestra calidad de vida, nuestra perspectiva del entorno, nuestra capacidad de respuesta a situaciones adversas que van a afectar, van a atravesar muchos aspectos de la vida, del desarrollo, del crecimiento. Entre ellos, pues precisamente puede generar un estado de apatía, de apagamiento, como de no tener esa capacidad de afrontamiento, sentir que el mundo es un estado, un entorno adverso, difícil de afrontar, difícil, resulta generar, construir un sentido de identidad, un sentido de propósito, que es algo fundamental para nosotros como seres humanos para tener una buena calidad de vida y de salud en todos los sentidos y particularmente pues a nivel psíquico y mental, Sai. Entonces, ahí es donde digamos estaría el vínculo porque hay hay varias circunstancias que se han considerado como probables, como eventos adversos que cuando se viven de manera aislada, de manera como decía yo, sin ese acompañamiento, ya, o sea, ya hay unas escalas que permiten determinar cuando una persona ha estado afrontando situaciones que las han estado sometiendo a circunstancias muy estresantes y que eso ha afectado también la capacidad de respuestas adaptativas, o más bien que ha desarrollado mecanismos de defensa como serían estas respuestas o estas desempeños depresivos para poder afrontar situaciones ante las que no se puede responder de una manera adaptativa. No sé si fui clara en ese sentido, Sai. Sí, claro, me llama mucho la atención porque fíjense que estaba yo por ahí checando algunos datos y justo por aquí, del 2023 al 2025, son aproximadamente, por la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo con depresión. Sí, Y como lo está mencionando ahorita, de verdad es que a veces confundimos la depresión con siempre estar triste, con siempre estar como aislado.
como todo el tiempo, ahora sí que como el de intensamente, ¿no? Ujú, ujú. La La tristeza. caricaturita toda así. O sea, Lo que nos está diciendo ahorita es a lo mejor algo que para muchos es bastante contradictorio, ¿no? La parte de la euforia, la parte, a lo mejor y se puede confundir con una persona que es muy apasionada, pero pues no, a lo mejor está hablando, está diciendo que de verdad hay algo ahí, ¿no? Esa persona que se la pasa todo el tiempo de party o que todo el mundo lo ve y que está muy feliz y dices, o sea, a ver, espérame, ahí a lo mejor también ahí hay algo y justo también me atrevo a decir que se confunde con estas partes del trauma que lo acabo de explicar perfectamente, porque a veces traemos algo que no sabemos, lo desconocemos y algo que nos pasa en nuestro presente lo detona. claro. Y nos duele más de lo normal. O sea, fíjense cómo, y esto a mí me impactó muchísimo porque igual la doctora a mí me ha acompañado en muchas situaciones muy complejas. Y a mí me quedó muy clavado la parte en donde una simple ruptura de una relación me impactó más de lo normal. Y me Ujú, acuerdo que ella me lo dijo, dice, no, a ver, espérame, aquí hay algo que se está detonando más allá. O sea, no es tanto la situación del momento, sino es algo más allá que viviste que no te acuerdas. Y por ujú, eso me quise traer esta parte del trauma, porque a veces hay cosas que nosotros ignoramos o que a veces no sabemos y que pensamos que esa cuestión en específico, y hablo porque pueden ser muchas cuestiones, o sea, yo lo vi y yo lo viví por dos situaciones, o sea, cuando salí de un empleo que me gustaba mucho y cuando tuve una relación, una ruptura de una relación, pongámoslo de esta manera. Y la verdad es que a mí me impactó tanto, o sea, de verdad que fue un momento donde yo me enfermé literalmente ujú, y ujú, tuve situaciones en donde la verdad es que yo no me explicaba hasta que ella me comentó esta parte, ¿no? De, a ver, ujú, espérame, hay que indagar un poquito más allá, porque justo no sé qué pasó en ese momento que te impactó, más bien no sé qué pasó en algún momento de tu vida cuando estabas más joven o más chica, que lo trajiste o, ahí explícalo, doctora, para la gente que no lo sabe, que se detonó dentro de tu cabeza ese mismo impacto o ese mismo ujú, sentimiento y por ujú. eso lo trajiste a tu presente. Si no estoy mal, si lo entendí bien. Sí, no, mira, no, no, primero yo te diría que en relación a tu experiencia, yo le quitaría el adjetivo de simple ruptura. Una ruptura no es algo simple, en realidad puede representar un dolor muy intenso, una pérdida, algo que verdaderamente te afecta, que tiene mucha importancia en tu vida, depende mucho del vínculo que hayas construido, no es algo simple. ¿Qué comentábamos en relación a esa experiencias hay? Que hay capacidades de resiliencia para afrontarlo y para ir procesando esa pérdida, ese duelo, ese dolor psíquico y poderlo canalizar. Pero hay otras veces en que te quedas como estancada en algo, ¿no? Como que no puedes. Yo sé que no hay una regla para decir que el duelo tiene que durar tanto tiempo, algo así, pero cuando está siendo un tema persistente que ya te llega a generar complicaciones para tu funcionalidad, estamos hablando de cuestiones bueno, patológicas, no me gusta patologizar todo, pero diría situaciones en donde no estás teniendo esa capacidad de afrontamiento y ahí es donde entra esta parte, Sai, de que muy probablemente has vivido experiencias que te limitan esa capacidad de respuesta ahora en tu vida adulta, ¿me explico? O sea, no es que sea una simple, pero se asume que si tú tuviste una capacidad de afrontamiento en situaciones adversas, pudiste haber desarrollado una capacidad de respuesta resiliente, ¿no? Poco a poco, por supuesto, no se trata de trivializar estas cuestiones, ¿no? Pero sí es notable a muchas personas que a partir de determinados eventos como que se pierde ese sentido de vida y ahí es donde hay que ir más a fondo, ¿no? No qué está pasando ahorita, ya te estoy viendo que estás decaída y te estás como en un estado de apatía,
de malestar, o en un estado donde estás expresando síntomas depresivos. Pero la pregunta es, ¿qué te ha pasado que estás llegando a esta situación en estas circunstancias? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de tu vida que te está limitando tu capacidad de respuesta y te está generando un estado de decaimiento del que no te estás, no, el que no estás pudiendo salir, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? ¿Y por qué lo digo, Sai? Porque creo que vivimos, o sea, es notable que vivimos en un contexto en donde pareciera que todo nos exige estar contentos, ¿no? Que tienes que estar contento, tienes que estar siempre feliz, tienes que estar siempre con tu mejor cara. Y la verdad es que ni como personas, ni nuestro cerebro, ni nuestra condición humana está hecha para ese permanente estado de euforia, de gusto, de alegría. La vida es altas y bajas. A mí me gusta plantearlo como una analogía del mar, ¿no? En el mar ves momentos de una gran tranquilidad, de un ritmo muy hermoso de las olas, pero hay veces que se vienen unos tormentones y hay veces en que te dan unas revolcadas las olas y así es la vida, ¿no? Así es la vida te da de todos los momentos y saberlos apreciar, saber responder, volviendo a la analogía del mar, saber surfear esas olas y poder levantarte después de una buena revolcada, pues es parte, ¿no? De este desarrollo. Cuando estás debilitado desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista mental, afectivo, para afrontar eso, la tendencia es a decirte, no, pues, está deprimida, pero ¿qué ha pasado que te ha debilitado, que te ha llevado a esta situación, ¿no? ¿Por qué te decía que no me gusta la idea de patologizar? Es porque creo que esto de poner etiquetas, ¿no? Es trastorno bipolar, es depresiones, ansiedades, pues sí ayuda y muchas veces los pacientes dicen, bueno, pues ya le puse un nombre, ¿no? Pero también ha habido una perspectiva que también está siendo revaluada en muchos sentidos, que ha tendido mucho primero a eso, a la patologización de situaciones que están siendo respuestas naturales como seres humanos que tenemos ante la adversidad, y por otra tendiendo mucho a la medicalización. Y eso es algo de lo que se ha abusado muchísimo. O sea, ya la gente que se empastilla con cualquier facilidad es muy también preocupante. Y creo que también ya hay movimientos que están cuestionando esa perspectiva para tratar de entender qué hay más allá. Y hay cuestiones, reitero, que puedes ubicar en estas experiencias adversas, traumáticas, pero también ahora, y particularmente en la población de niños y adolescentes que están creciendo en este entorno tan hiperestimulado, tan llamado a las actividades adictivas, está siendo muy complicado porque están desarrollando precisamente más este tipo de cuadros o depresivos o ansiógenos por la hiperactividad, la hiperestimulación que están teniendo en cerebros en desarrollo que no tienen esa capacidad de procesamiento e integración de tanta estímulo, que nuestro cerebro no está cableado, digamos, para estar respondiendo a esos entornos. Y eso también está afectando la capacidad de interacción y de vinculación. Nosotros seres humanos somos seres que necesitamos conectarnos con otros seres humanos, que necesitamos estar vinculados afectiva, emocional, comunicativamente con otros seres humanos y estar supliendo este contacto humano de manera tan desmedida con el contacto digital en la etapa del desarrollo, sí está siendo un grave problema en el sentido de dificultades para la socialización, para la construcción de una propia identidad, para la autoaceptación, para el desarrollo de todo un concepto del yo, que cuando se ve alterado, pues es cuando cuesta precisamente desarrollar este sentido de propósito en la vida, de presencia, de existencia que caracteriza a los cuadros depresivos. Y por eso digo, sí creo que vale la pena más que pensar en en ese tipo de etiquetas, ver qué está pasando con estas experiencias que limitan
la capacidad de conexión afectiva, humana, de comunicación, de vinculación, de apego sano, que están derivando en circunstancias, en condiciones que son caracterizadas como depresivas, Zaira. Pero me gustaría que, porque mencionó una palabra que a lo mejor para muchos no están como familiarizados con la parte de resiliencia y me gustaría que nos diera como, nos dijera qué es eso, pero la parte, con lo que está mencionando, siento y creo que también es que estamos normalizando muchas cuestiones que no se deberían de normalizar y ahora sí que hablo de la violencia como tal, en muchos sentidos. Y justamente a lo mejor y eso también puede ocasionar algo que te puede detonar algo más allá, porque a veces una simple mala palabra, un simple gesto de, no sé, algunas situaciones no quisiera mencionarlas, pero bueno, ustedes pueden ahí poner el adjetivo que gusten, pero que pueden ocasionar un problema tanto psicológico como físico a una persona, ya las estamos viendo como, o sea, todo el mundo pasa, o sea, lo vemos en la tele, lo vemos en la radio, lo escuchamos, y yo creo que también eso tiene mucho que ver, a la par con este aislamiento de vínculos Ujú. y esa Estimulados. estimulación que se tiene, pues no solamente a los niños y los adolescentes, también nosotros, que nos afecta muchísimo, pero bueno, obviamente, si nosotros tenemos muy pocos eh, herramientas para todo esto, o sea, ya me imagino en un niño o en un adolescente que ha de ser más complicado. Bueno, y con base en todo esto, me gustaría que también nos explicara si se puede, y digo si se puede, identificar si una depresión puede venir de un trauma o es muy difícil llegarlo a reconocer o ver en nosotros mismos. Ujú. Sí, mira, a ver, déjame también plantear otros aspectos. Mira, a la depresión, desde el punto de vista biomédico, se le ha asociado con una alteración en la regulación de la serotonina, fundamentalmente, que es un neurotransmisor que está muy ligado a los estados de ánimo, al estado de alegría, al estado, y cuando hay una alteración, digamos, es que se habla de que hay una depresión y cuando se prescriben antidepresivos, pues está precisamente actuando sobre los receptores de la serotonina y sobre los circuitos que procesan este neurotransmisor. ¿Qué ha pasado? Hay una cosa, uno de estos grandes hallazgos en el campo de las neurociencias es que un altísimo porcentaje, se habla de un porcentaje entre 80 y 90% de la serotonina, se produce en el tracto digestivo, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Que a veces estamos tratando de trabajar un tema que tiene que lo estamos visualizando como una cuestión anímica, afectiva, en un paciente que tiene un problema digestivo terrible y no hay modo, y no puedes disociar esa salud y esa integridad física con la integridad y la salud mental o los problemas físicos con los problemas mentales. Entonces, me gusta mucho una línea de trabajo de un médico español y presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, José Luis Marín, que está haciendo también un trabajo de divulgación muy valioso, me parece, que él habla, dice, es que no hay que hablar de la salud física o mental, no hay una separación, ¿no? Hay que entender que somos seres integrales, mente, cuerpo. Entonces, vaya, sí es importante traer al cuerpo a estos procesos terapéuticos y entender que si eres una persona que está afrontando o está con malos hábitos, también se habla hoy mucho de la medicina del estilo de vida, ¿sí? Que tienes malos hábitos alimenticios, que no hay una buena calidad del sueño, que no hay una actividad que tengas un sentido de gusto, de conexión afectiva, que estás teniendo una serie de condiciones de esa desconexión de que hablamos, es probable que no estés teniendo un desempeño adecuado y puedas estar presentando lo que se caracterizan como síntomas de problemas de salud mental como la propia depresión, ¿no? Decaimiento, tristeza, malestar, apatía,
o ansiedad, que también son dificultades mentales y orgánicas para afrontar situaciones estresantes y retos que la vida nos va dando día a día, ¿no? Entonces, vaya, hay que entender toda nuestra condición a todos los niveles y ver estas perspectivas multidisciplinarias para poder abordar un problema, pero no es nada más tratar, son estos síntomas y ya te vas a tomar con una pastilla, vas a salir, ¿no? De hecho, yo les diré a nuestros radioescuchas, sí importa mucho tener esta colaboración cuando se están tratando estos cuadros entre psicoterapia y atención psiquiátrica, si es el caso grave y procede la medicación bien cuidada, bien regulada. No es que sea yo antifármacos ni nada por el estilo, pero sí, no es que yo lo diga, es que está documentado, hay un abuso en la prescripción y la autoprescripción, pero aun cuando son en muchos casos medicamentos regulados, hay mucho abuso en eso y luego muchas veces se les da hasta a niños, esas son situaciones verdaderamente terribles que se le estén dando a niños para que se queden quietos o calmados, ansiolíticos, antidepresivos o como si fueran cualquier cosa. Eso es verdaderamente dañino, eso es verdaderamente riesgoso. Entonces, ¿a qué voy? Tratando de vincular con lo que decías, preguntabas respecto a la resiliencia, Sai. La definiría como la capacidad de salir adelante de situaciones adversas y volver a poder adaptarte a la vida, funcionar, tener ese sentido de vida. Viene la palabra de la física, resiliere tiene que decir resistencia, y haz de cuenta como si fuera un resorte, hablando de un material resiliente, se diría que un resorte es resiliente si tú le pones un gran peso y se apachurra, pero cuando tú le quitas el peso, el resorte vuelve a su forma y vuelve a su funcionalidad. Entonces dices, es un material resiliente, pero si tú le pones a un material no resiliente físicamente hablando, una piedra, y se la quitas, se queda apachurrado, pues no fue un material resiliente, ¿no? Entonces, es una analogía que se ha utilizado con el tema de la capacidad de respuesta. Y fíjate que hablando, ahorita que lo mencionaba, quiero ligarlo con otro concepto que también puede confundirse con estados depresivos y no necesariamente eso. Es eso, y esto viene de un psicólogo, se llama Martin, y ahorita se me fue su apellido, pero él es estadounidense y él es se le considera de los principales promotores de la psicología positiva, pero él creó un concepto que le llamó indefensión aprendida. ¿A qué se refiere? A las personas que desarrollan un sentido de impotencia ante la posibilidad de hacer algo, ¿no? O sea, que piensan que hagan lo que hagan, la situación no va a cambiar. Y es algo que este psicólogo observó primero, se preguntaba, por ejemplo, en situaciones tan dramáticas como sucedió durante el Holocausto, ¿cómo era posible que habiendo una población que estaba siendo salvajemente agredida, brutalmente agraviada, no hubiera una respuesta de defensa, ¿no? Y muchas veces pareciera que ya no sentían que hicieran lo que hicieran, no iban a poder salvarse, no iban a poder salir de esa situación, ¿no? Y uno de los grandes teóricos que han aportado, pues viene precisamente de ese contexto, el doctor Viktor Frankl, que desarrolló todo lo que se llama la logoterapia y que habla del sentido de la vida, ¿no? Y abunda mucho sobre este sentido de la resiliencia, de esa capacidad también de salir de la adversidad, ¿no? Pero el punto es que hay mucha gente o personas que se quedan atoradas cuando desarrollan este estado, esta sensación de impotencia que te puede hacer sentir apático y de que no tiene caso que se haga lo que se haga, ¿no? Y,
y no hay una actitud proactiva, no hay una actitud creativa, no hay una actitud abierta, sino es más bien una sensación de pasmo, ¿no? En la vida, que puede ser también en un momento dado, pues, acompañar o ser parte de cuadros que se puedan caracterizar como depresión, ¿no? Entonces, es esta, y qué desarrolla esos conceptos, esas perspectivas, pues el estar continuamente sujetos a situaciones en donde experimentaste, o sea, esto fue bien interesante, Sai, por ejemplo, se hizo, se hacían también en esos tiempos, eh, se llama Martin Seligman, el psicólogo estadounidense, hacían experimentos con animales. Un experimento, por ejemplo, que se hacía con perritos. Se ponían a dos perros así en distintas jaulas en donde eran sometidos a choques eléctricos. Y en uno de los perritos podía detener el choque eléctrico, salirse de la jaula y el otro no. Cuando ponían al perrito que no podía salir de la jaula en una jaula donde sí podía salir, llegaba un momento en que dejaba, ya no, ya ni siquiera lo intentaba. O sea, ya había registrado que era tan fuerte el impacto que no, que quedaba imposibilitado. Otro ejemplo, que también se me hace más gráfico quizás, es el de que si tú le pones a un elefante cuando es chiquito una cadena, el elefantito no se va a mover y efectivamente la cadena no le permite, pero y se queda con la idea de que no se va a poder mover el resto de su vida. Y el animal crece y desarrolla unos tamaños y una fuerza monumental que con un movimiento así puede romper la cadena. ¿Y qué crees? Que no la rompe, no se mueve, no se va. Ese es como ese ejemplo de indefensión aprendida, ¿no? Que sume a las personas, en este caso a ciertas especies o ante ciertas experiencias, en un estado de anomia, de no hay sentido, de apatía, de tristeza, de impotencia, que puede confundirse con cuadros depresivos, ¿no? O puede asimilarse. Por eso mencionaba este médico, porque decía, no se trata de ver a las personas como etiquetas diagnósticas y decir, a ver, ya llevas unos 3, 4 semanas que no quieres comer bien, ¿qué ha pasado? No es qué te está pasando ahorita, sino qué te ha pasado en la vida que te ha llevado a, a tener esta incapacidad de afrontamiento ante algo que estás experimentando. ¿Sí me explico? Y ahí es donde entra a conocer más a fondo cuáles han sido las experiencias de vida, qué cosas han afectado tu capacidad de respuesta a todo nivel. Recordemos, tengamos presentes, Esai, que somos seres biopsicosociales y que la parte biológica también importa mucho. Está totalmente conectada, nuestros estados afectivos y nuestras respuestas orgánicas están totalmente ligadas. Entonces, por eso decía, hay que verlas de manera integral, porque si tú tienes toda una historia de una mala capacidad de autocuidado, no te cuidas bien la salud, tienes una mala alimentación, estás con los horarios todos volteados yo digo, no es que la gente por lo regular no hacemos eso por voluntad, ¿no? Son las circunstancias de la vida. Por ejemplo, pienso, ahorita que dije de los horarios volteados, pues cuántas personas no hay que trabajan turnos nocturnos, que trabajan, que tienen, entonces no es una cuestión de gusto, pero sí es desarrollar esa conciencia de qué es ese conocimiento y a partir de eso esa conciencia y sensibilización sobre qué es lo que necesita mi cuerpo, mi cerebro, mi sistema nervioso, toda mi integridad para responder de la mejor manera posible y ver también qué situaciones me ha tocado afrontar que pueden haber mermado mi capacidad de respuesta y ante una situación adversa, pues quedarme atorada, ¿no? Y no poder salir ante algo que, pues sí, sin duda son golpes y trascasos que da la vida, como son las pérdidas de distinta naturaleza y que suele ser el detonante de estados depresivos o bien ansiógenos. Y eso lo estamos viviendo todos los días ahí.
Y la verdad es que se me hace muy interesante, ya tenemos un poquito tiempo, yo sabía que este tema iba a ser para muchos, muchos más, porque justamente a veces nosotros, por no conocernos, como lo acabo de decir, la parte de, sí, los hábitos y que a lo mejor y no tenemos una buena alimentación, un buen sueño y demás, nos puede afectar. Pero también la parte de no saber cómo nuestro cuerpo o nuestra mente se defiende ante ciertas situaciones, creo Ujú, que también tiene mucho que ver el que no podamos nosotros como identificar qué partes estamos como teniendo o nos está afectando para no avanzar, como lo decía al principio, ese tipo de sentirte como estancado, de sentirte aletargado, de sentirte como explicarse el por qué no puedo avanzar. También ujú. eso puede traer algo más allá que una simple depresión. Por lo que estoy entendiendo, todos tenemos una forma de resiliencia muy diferente a conforme pues la vida nos los dio y nos ofreció en el momento y Sí. actuamos como pudimos. Pero justo, ¿cómo identificar que ya nos quitamos esa cadena, pero que seguimos justamente como el elefante, estáticos? Y que no Exacto. queremos ir más allá. O sea, ¿cómo identificar que yo mismo, o sea, estoy mal o me siento deprimido, me siento mal, pero a ver, tú estás libre, tú puedes hacer lo que tú quieras, más bien Tienes el la problema está capacidad bien, acá, ¿no? exacto. Digo, para ir ya enfocándonos un poquito a la conclusión, que me gustaría igual que indagamos un poquito más, pero ya irnos un poquito a la conclusión y que diéramos un poquito de algunos tips y esperanzas no esperanza, más bien algunos tips y algunos consejos que podamos hacer, pues para que podamos pedir ayuda, porque a veces también es eso, o sea, no podemos o no sabemos o no queremos pedir ayuda. Claro, mira, también precisamente quisiera decir que a partir de los grandes avances que se han hecho en el campo de las neurociencias, uno de los grandes, valiosísimos hallazgos es esta idea de la neuroplasticidad, porque todavía tan lejos como cuando yo estaba estudiando la maestría en psicoterapia y antes, durante mucho tiempo que trabajé como comunicadora y también trabajaba haciendo entrevistas con investigadores. Yo me acuerdo que se me quedó muy grabado un investigador, era de la UNAM, debe haber sido por los años 90, principios de los 2000, pero había una certeza de que con las neuronas que nacías y como estabas y la personalidad ya no más allá de los 12, 15, 16 años y ya no había nada que hacer en ese cerebro. Entonces era como un azar, ¿no? Porque era todo la idea de la genética, ¿no? Ahora se sabe primero que los cerebros son estructuras plásticas, la neuroplasticidad, que está continuamente reconfigurándose, creando nuevas conexiones, aprendiendo, desarrollando formas de adaptación. El cerebro es una estructura fascinante de la que se conoce más en los últimos 40, 50 años que en toda la historia de la humanidad atrás, y gracias a las tecnologías avanzadas que permiten estudiar cerebros vivos. Entonces, bueno, eso comentarlo porque a lo que voy es a que esto ha nutrido también estos estudios en donde se aprecia el daño también a nivel neurológico que provocan las experiencias traumáticas y cómo sí es posible regenerar, digamos, rediseñar, reconectar estructuras cerebrales que pueden estar detrás también de desempeños y de experiencias depresivas. Eh, el tema con lo que tú decías y que lo que pasaba y lo que comentábamos de estas analogías del elefante o de estos atorones que puede haber cuando tienes una experiencia muy adversa, pues es que el cerebro pierde la capacidad de conectar con esa corteza prefrontal para evaluar lo que está sucediendo y ayudarte a tomar una respuesta más adecuada a lo que estás viviendo en este momento de tu vida ya como adulto. Por eso se habla tanto de las heridas de la infancia, de ese niño que llevamos adentro, porque es como literalmente como si lo tuviéramos ahí y resiente cuando percibe ciertos estímulos sensoriales que pueden afectar esa respuesta, que estimulan esas respuestas o esos apagones característicos de la depresión, por ejemplo, ¿no? O la ansiedad, por ejemplo, digamos, por hablar de sus dos extremos, ¿no?
Entonces, cuando tú vas entendiendo cómo se fue configurando, cómo funciona esta estructura maravillosa que tenemos aquí entre las orejitas y te vas dando cuenta y vas aprendiendo a entender las respuestas de tu cuerpo a todos estos estímulos que te dan reacciones emocionales. Las emociones se experimentan en el cuerpo, son las que te llevan a la respuesta física, fisiológica, son las que te hacen palidecer o ponerte roja o ponerte a sudar o ponerte así todo tenso o sentir una opresión en el corazón o maripositas en el estómago o un peso en la espalda. O sea, todo eso se vive a nivel corporal. Y la parte psíquica tiene una potencia impresionante para conectar y motivar esas respuestas, ¿no? Entonces, cuando se va conociendo y se va trabajando eso, logras integrar esas memorias de tal manera que ya no tengan esta capacidad de llevarte a expresar respuestas traumáticas, respuestas que dices, ¿por qué me siento así? ¿No? Como que empiezas a entender, le dices a tu parte racional, cálmate, ahorita puedo, no es esta situación, lo puedo manejar y vas generando una capacidad de respuesta. Eso no te Pero lo tienes da que conocer, o sea, tienes que conocer exactamente, de dónde viene el dicho problema. Pero cuando no lo exactamente. sabemos, digo, ahí es cuando ya tenemos que pedir auxilio, por decirlo de alguna manera. Exactamente, y te diría que en eso, digamos, reitero que cuando son situaciones muy, sí, no, reitero, no dudo la eficacia, yo misma los probé durante muchos años el tema de los antidepresivos, pero un antidepresivo te va a quitar algún síntoma, pero no te va a solucionar y no te va a llevar necesariamente nada más solito a superar esas, esa forma de reaccionar y de experimentar cuando no lo acabas por entender e integrar a nivel psíquico también, porque la integración psíquica implica la capacidad de expresarlo, de verbalizarlo, de darle un sentido, de darle un significado y de esa manera que deje de ser un peso o una amenaza que tu cerebro no entiende y ante el cual se tiene que poner, tiene que desplegar mecanismos de defensa. Ese es otro concepto que quería también plantear, que también es de las grandes aportaciones del padre del psicoanálisis de Freud y de su hija Ana Freud, que lo afinaron mucho esto de los mecanismos de defensa, porque, la idea es entender qué mecanismo desplegó tu mente, todo lo que hay en esta integración cuerpo-mente, si desarrollaste estas conductas evasivas, estos desplazamientos, y por ejemplo en el caso de las experiencias traumáticas intensas, están muy relacionados con las estructuras disociadas, con la disociación, que es todo un tema que me encantaría comentarlo en otro momento, ¿no? Pero el punto es que son formas que te han ayudado a sobrevivir y por lo tanto lo que importa es entenderlas e integrarlas dentro de esa narrativa de tu vida de cómo esto me ayudó a salir adelante y no patologizarlo, porque si lo patologizas ya estás desacreditando la utilidad que te ha servido pues para salir adelante. ¿Sí me explico? Siento que todos ya estamos por terminar esta plática, de verdad, pero y siento que se quedaron muchas cosas ahora sí que en esta plática, esta charla que de verdad me gustaría que lo platicáramos más adelante. Pero siento que con lo que nos está comentando, como que todos estamos en parte sobreviviendo. ¿A qué me refiero con esto? Porque no conocer, al momento de que no nos conocemos, cómo actuamos en ciertos momentos y cómo reaccionamos al momento de no conocernos, como que todo el tiempo estamos en estilo sobreviviendo, viendo el pasado o viendo el futuro, pero no viendo el presente. Y creo Ujú. que eso nos afecta muchísimo porque justo, y eso también me gustaría que lo platicáramos en otro momento, porque también hablaba de la neuroplasticidad y de cómo nuestro cerebro nos juega bastantes cuestiones muy interesantes
porque ciertas cuestiones, ciertos sonidos, ciertos aromas, ciertos momentos, al momento de que lo vivimos otra vez, lo detonan, sean negativos o sean positivos, ¿no? Entonces, también esos impactos quedan muy presentes y muy latentes y también nos llegan a afectar de alguna manera, ¿no? Y justo, insisto, más adelante me encantaría porque cuando nosotros aprendemos a que Ujú. nosotros tenemos el control de nuestro cerebro y no al revés, creo que ya es cuando Hay una empezamos como parte a de vivir, nosotros bueno, una parte que de puede nosotros, ¿no? controlar a esa otra, o que Exactamente, ya ¿no? no me gusta tampoco la palabra controlar, porque el inconsciente no es algo que sea así controlable, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes misterios, pero es así, casi, es que es una parte tan intrínseca de ti que no es algo que puedas controlar. Hay funciones que podemos regular o ponerles atención y como la respiración, por eso es una clave para ese tipo de procesos terapéuticos. Pero tú no puedes controlar el latido de tu corazón, no puedes controlar y en esta integración mente-cuerpo, esa capacidad de somatización y expresión corporal de las emociones tampoco la puedes controlar. La puedes modular en el sentido que vas entendiendo y vas encontrando estrategias de autocuidado que a ti te funcionan para regular eso y no ser atrapada o como se dice en este campo de las neurociencias, que no haya ese secuestro de la amígdala, que es la parte del cerebro que está tan vinculada a esas respuestas emocionales, ¿no? Entonces, es ese proceso de autoconocimiento, reitero, que va a nivel biopsicosocial, y donde entra también revisar no nada más lo que estás viviendo para sí, por supuesto, no te estoy diciendo que si traes un estado de malestar muy intenso, pues no te tomes el fármaco que te puede ayudar, pero que no creas que esa es la solución, porque no te está hablando de algo que se cure así, cure con un fármaco, es parte de un proceso de vida donde tú estás respondiendo en función de las experiencias y lo que has venido afrontando a lo largo y cómo ha sido. Entonces, hablar de eso es lo que ayuda a entender situaciones que en la medida en que le das una nueva significado, los resignificas, le puedes dar una nueva dimensión, se puede salir adelante. Esos son los procesos terapéuticos y creo que me parece una perspectiva mucho más esperanzadora, sanadora y orientada precisamente, decía, a fortalecer estas capacidades de resiliencia, de afrontamiento y de sentido de vida que creo que vale la pena, Sai. Por eso no quedarse nada más en la parte de, tengo esta patología, me voy a tomar este fármaco y ya, ¿no? No, es que somos seres sintientes y ahorita hay esa tendencia horrible ya para ir cerrando esta idea de que pues todo lo quieren patologizar, ¿no? Si no estás todo el tiempo feliz y contento, pues ¿qué te pasa, no? Hay una gran dificultad social para lidiar con el dolor y con el sufrimiento, entenderlo como parte de nuestra dimensión humana. Yo no digo que andes con el corazón doliente, a flor de piel, ¿no? Pero si hay, ahora sí que nos vamos al otro lado, ¿no? De no querer entender mejor, si tienes un problema o algo así, mejor ahí te ves, ¿no? No, yo creo que somos seres que vivimos y requerimos de la solidaridad, de la conexión afectiva, del acompañamiento, tanto dar como recibir. Y esto, cuando se dimensiona, pues le das la vuelta a la depresión, cuando te das cuenta el valor de la gratitud, el valor de la empatía, de la aceptación, el valor de la compasión y la autocompasión, que son todos estos temas de la disciplina del mindfulness, pero cuando tú los dimensionas y te das cuenta del impacto que tiene a todos los dinámicos, en todos los niveles que somos seres, reitero, físico, orgánico, psíquico, mental y social, híjole, le das la vuelta a estos cuadros tan complicados. Entonces, me gustaría cerrar, Sai, diciendo que sí se habla mucho de la depresión, sí se habla, cito de nuevo a este médico español que dice, no es que haya una pandemia de depresión, no, y por supuesto lo dice metafóricamente, pues sabe perfectamente que no es algo contagioso, como un virus, ¿no? Pero dice, lo que sí hay es una pandemia de diagnósticos de depresión porque hay un sobrediagnóstico, porque todo se está patologizando
las, las expresiones naturales o esperables de un ser humano ante situaciones adversas. ¿Cómo vamos a estar contentos con esta situación que estamos viviendo, no? ¿Cómo vamos a estar de gran alegría en las situaciones donde no hay empleo, donde hay una gran incertidumbre, donde no sabes si van a venir a intervenirte? No sé, cosas que dices, ¿cómo no pueden impactarte, no? Y no podemos estar patologizando eso, caray, o sea, no, Tampoco podemos estar no debemos ir a con la parar, ¿no? risa todo el tiempo. Sí, pues yo no tengo como que No, comer, no, si estoy feliz, no, pues no, obviamente no. bueno, no, donde está, hay tantas dificultades para las relaciones humanas, para la consolidación de relaciones de pareja, cuando hay tantas familias con dificultades en su integración, en sus vínculos de apego, cuando hay tantas situaciones que si no las entendemos, patologizarlas es una salida, comillas, fácil, que realmente no tiene fácil, pero sí es estar prolongando estados de sufrimiento y de malestar que no nos merecemos, que nadie se merece como seres humanos, como seres sintientes, y ya tenemos la capacidad de darles una nueva perspectiva muy esperanzadora. ¿Sabes? Eso, con eso me gustaría decirles a nuestros, a tus seguidores en redes. Ay, muchas gracias por la No, de oportunidad. qué, doctora, muchísimas gracias de verdad y me gustaría que platicáramos más adelante sobre justamente los mecanismos de defensa, que yo creo que es muy importante porque a veces ni siquiera sabemos nosotros cómo nos defendemos ante las adversidades de la vida y yo creo que también es importante también conocernos y la importancia justamente de ir a terapia. Y si ustedes andan buscando a alguien que les ayude, que los apoye de verdad. Créanme que esa es una frase que yo tengo mucho, que es juntarme o ir con gente que sabe más que uno. Y la verdad es que la maestra, la doctora, mis respetos por todos los conocimientos y todo lo que ella de verdad aporta y ayuda, es increíble. Por favor, doctora, ¿en dónde la podemos contactar? ¿En dónde la podemos Muchas localizar? Si alguien quiere, hay una ayudita de terapia y demás. gracias, Ay, por tus generosas palabras. Pues yo básicamente les diría a quien guste estar en contacto, básicamente para terapia individual en mi WhatsApp, que es el 55 16 87 81 71. Y comentarles pues que también organizamos talleres y que hacemos este tipo de dinámicas para generar mejores recursos pues para manejar situaciones como la ansiedad, como el estrés, como la propia depresión, que pueden, que nos ayudan a entender los recursos de que disponemos para mejorar nuestra calidad de vida. O sea, y creo que yo soy muy positiva en ese sentido, sin caer en que tengamos que estar todo el tiempo en la euforia, al contrario, ¿no? Estamos afrontando situaciones adversas, pero podemos salir adelante con un sentido de integridad en todas nuestras dimensiones. Entonces, pues los invito a experimentar estos Y es. enfoques. Muchísimas gracias, Ay, No, de muchísimas gracias verdad, muchísimas por hacerme gracias. favor de su atención. Próximamente estaremos ahí con más pláticas con la maestra, con la doctora. De verdad que se agradece. Acá abajo vamos a poner descripción para que ustedes chequen y vean sus redes y demás para que ustedes también vayan y las vean. Muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias. Y si tú necesitas ayuda, apoyo, por favor, no estás solo. Busca la ayuda, de verdad existe, hay. Necesitamos hablar, necesitamos vínculos con seres humanos, de verdad. Así que, por favor ayuda, siempre búscala y siempre va a existir. Muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima. Zaira Rodríguez Muchísimas se despide. gracias. Hasta la próxima. Yo soy muy positiva en eso. Muchas gracias, Ay. Muchas gracias a todos y Hasta todos. la próxima, gracias. Gracias.